Good morning, student. Quien te habla el teacher Johnny. El día de hoy estaré con ustedes en la sección del primero de secundaria en la asignatura de biología. Vamos a ver el capítulo número 20, que lleva por nombre Angiospermas dicotiledóneas. Bien, chicos, le vamos a dar respuestas a unas preguntas acá en el compendio y posteriormente te dejaré una actividad. Pero antes quiero que veamos un video sobre lo que es el tema. Adelante con el video. Del reino vegetal. Comúnmente son llamadas plantas con flores, ya que en su estructura se evidencia su presencia. En algunos casos, estas dan frutos al madurar. Acá en estas dos imágenes tenemos un claro ejemplo, unas plantas con flores y una planta con frutos. Generalidades. Su nombre científico es Magnolia pita, pertenece al reino vegetal. Su etimología viene del griego angion, que significa recipiente, y esperma, que significa semilla. Características. Son plantas con flores. Tienen alta capacidad de adaptación y las flores y frutos envuelven las semillas. Al decir que son plantas de una alta capacidad adaptativa, es porque son las únicas plantas que se han adaptado a vivir en todos los ecosistemas de la Tierra, salvo en las regiones polares. Por ejemplo, tenemos el cactus, que lo encontramos en el desierto, las posidoneas, que las encontramos en el mar, y las edelweiss, que las encontramos en las cumbres de las montañas. Bueno, su división. Las angiospermas se dividen en dos clases atendiendo al número de hojas primordiales o cotiledones de sus semillas. Tenemos las monocotiledóneas que tienen un solo cotiledón y las dicotiledoneas que tienen dos cotiledones. Bueno, acá tenemos las dicotiledoneas que tienen dos cotiledones. Sus hojas tienen nervadura normalmente ramificada. En sus tallos encontramos haces vasculares. Tienen piezas florales normalmente 4 o 5 y tienen granos de polen, 3 poros o hendiduras. Tenemos las monocotiledoneas, que encontramos un solo cotiledón, tienen nervadura paralela. En sus tallos encontramos haces vasculares esparcidos, normalmente 3 o múltiples de 3 pétalos y un solo poro o hendidura. Bueno, vamos a hablar más a fondo sobre las dicotiledóneas. Las dicotiledóneas son una clase de plantas angiospermas cuyos embriones de las semillas presentan dos cotiledones. Su origen. Los primeros fósiles de angiospermas dicotiledóneas datan de comienzos de los Cretáceos hace más de 130 millones de años. Presentaban una gran variabilidad en el tamaño, estructura y organización de las flores. Así se han encontrado desde fósiles de apenas 1 centímetro como es el registro fósil, indica que sufrieron muy tempranamente una importante radiación evolutiva, es decir, una diversificación muy rápida que originó numerosas especies nuevas. Debieron originarse en las zonas tropicales y después competirían y desplazarían poco a poco a los helechos absorbentes y a las gimnospermas en grandes áreas, hasta casi extinguir las cisadoideas. Sus células. Yo explico esta imagen. Acá encontramos plantas donde encontramos algas rojas.
Tenemos las plantas verdes, en las cuales encontramos las algas verdes. Tenemos las plantas terrestres, en las cuales encontramos las briófitas. Tenemos las plantas vasculares, las cuales encontramos los helechos, los equisetos y los licopodios. Tenemos las plantas con semillas, en las cuales encontramos las plantas con flores, que están las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Y las gimnospermas, en las cuales encontramos las coníferas y las cícadas. Sus células. Las angiospermas dicotiledóneas son organismos pluricelulares constituidos por células eucariotas con pared celular. Presentan cloroplastos, en donde se encuentra la clorofila y nutrición autótrofa. Dentro de las plantas angiospermas, cada planta se reconoce debido a sus características esenciales, a pesar de la extraordinaria diversidad que presenta. Acá podemos observar las células, una célula eucariota con cada una de sus partes, donde encontramos los cloroplastos, la mitocondria, el citoplasma, el ribosoma y muchas más de sus partes. Bueno, continuamos con la semilla. Las semillas no son más que los óvulos maduros a partir de los cuales se desarrollará una nueva planta. En ella encontramos el embrión, que es la nueva planta contenida en la semilla. Es muy pequeña y se encuentra en estado de letargo, que esta a su vez se compone de radícula, que constituye la primera raíz rudimentaria en el embrión. A partir de la radícula se forman raíces secundarias y pelillos que mejoran la absorción de los nutrientes. Plúmula, parte del embrión de la planta que al desarrollarse da lugar al tallo. Hipocotilo, estructura que representa el espacio entre la radícula y la plúmula. Posteriormente, con la germinación de la semilla, esta parte se convertirá en el tallo de la planta. Cotiledones. Esta estructura es la cubierta que protege el embrión y es la parte más grande de la semilla. Albumen. El endospermo constituye la reserva de alimento de una semilla. Habitualmente es almidón. También se denomina albumen. Epispermo. Es la capacidad externa que protege a la semilla del medio ambiente. Tegumento. Es una envoltura o cáscara que envuelve y protege la parte central de la semilla y le permite intercambiar agua con el medio exterior. Germinación de la semilla. La germinación de la semilla tiene lugar cuando las condiciones sean las más adecuadas para asegurarse la supervivencia de la futura planta. Acá podemos observar una fruta. En ella vemos su cubierta seminal, sus dos cotiledones, sus primeras hojas, su lugar de meristema apical y su meristema caulinar. Por lo tanto, la semilla se mantendrá en este estado de letargo hasta que comience el proceso de germinación. Para este proceso, lo más importante es la temperatura y la humedad, no siendo necesaria la luz. En la germinación, primero sale la radícula, que se introducirá en la tierra y continuará desarrollándose hasta dar lugar a las raíces. Sus cotiledones se abrirán y el hipocótilo de debajo comenzará a desarrollarse para dar lugar al tallo. Al final, los cotiledones se marchitan
y del tallo comenzarán a brotar las nuevas hojas. Su raíz. La raíz es el órgano de los vegetales que se encarga de fijarla en el suelo, de donde absorbe el agua y las sales minerales disueltas en ella, y que son necesarias para la elaboración de su propio alimento. Acá podemos ver una clara imagen de la raíz con sus principales partes, las cuales vamos a definir. Su cuello. Es la parte situada al nivel de la superficie del suelo, separa el tallo de la raíz. Raíz principal o cuerpo. Es la parte subterránea de las que salen las raíces secundarias. Pelos absorbentes. Es por donde penetra el agua con las sustancias minerales para alimentar la planta. Cofia. Es la parte que protege la zona de crecimiento de la raíz y tiene forma de casquete. Su tallo. El tallo es el órgano de la planta que crece en sentido contrario a la raíz y sirve de sostén a los demás órganos de la planta, y su función es conducir los nutrientes a todas las partes del vegetal. Acá también tenemos un claro ejemplo de un tallo con sus respectivas partes, las cuales vamos a definir. Cuello, parte que se une a la raíz. Nudo, parte en los que se internan las hojas y las ramas. Yemas, parte que da origen a las ramas. En las angiospermas dicotiledóneas podemos apreciar que el tallo tiene contextura leñosa. A continuación los dejo con mi compañera Manuela, la cual les va a seguir explicando sobre la exposición. Siguiendo con lo que dice mi compañera, las angiospermas dicotiledóneas también se componen por hojas. La hoja es el órgano laminar de color verde por la presencia de clorofila. Su estructura constituye un recurso fundamental para soportar los conjuntos de cloroplastos que captan la luz para así poder hacer posible la fotosíntesis. La hoja se compone de una vaina, que es esta que encontramos acá, es una dilatación pequeña, membranosa, que envuelve el tallo. Es la base del pecíolo en donde se inserta la hoja. Y acá podemos observar el pecíolo, que es como un eje delgado y cilíndrico y flexible que une a la hoja del tallo. Posee dimensiones variables o a veces se encuentra ausente. Luego nos encontramos con el limbo, que es ya la parte esencial de la hoja y tiene forma laminar, como esta de acá. En esta se presentan las siguientes partes. Nos encontramos con la base, que es la parte del limbo donde se une al pecíolo, esta de acá. El borde, que es la línea que delimita al limbo, o también lo podemos llamar el contorno del limbo. El vértice o ápice, que es el lado opuesto a la base, este de aquí. El embés, que es la cara inferior del limbo. El haz, que es la cara superior del limbo. Y por último nos encontramos con las nervaduras o nervios, que son prolongaciones de pecíolos en el limbo, que se puede decir que forman como su esqueleto. Su función es darle consistencia a la hoja. La hoja es muy importante porque ayuda a hacer los procesos de la fotosíntesis, respiración y transpiración en la planta. Entonces, el cloroplasto es el orgánulo celular en el que tienen lugar las reacciones bioquímicas asociadas a la fotosíntesis. La respiración es cuando se absorbe el dióxido de carbono y se expele oxígeno. Esto se efectúa a través de los estomas. Y la transpiración consiste en eliminar el exceso de agua en forma de vapor a nivel de estomas. Permite regular la temperatura y favorece el ascenso del agua. Luego nos encontramos con otra parte importante de la planta, que es la flor. Las flores son una parte fundamental y especializada en las plantas. Esto se debe a que son las encargadas de llevar a cabo su reproducción sexual, de la cual surgen las semillas que darán vida a la próxima planta de su misma especie, y así sucesivamente.
Entonces la planta se compone de un pedúnculo, que es este, que es la última parte del tallo que sostiene la flor y que se ensancha o dilata en su extremo dando forma al receptáculo, que es este, o también es llamado eje floral. Allí es donde se asientan las hojas de las flores y el resto de sus partes. Luego seguimos con el perianto, que son las hojas que protegen y envuelven los órganos reproductores de la flor. En el perianto se encuentran los verticilos estériles de la flor, el cáliz y la corola. De esta manera protegen los órganos reproductores de las flores en su proceso de desarrollo. Entonces el perianto se compone del cáliz, que es una estructura compuesta por sépalos. Acá podemos ver la unidad es el sépalo y varios sépalos conforman el cáliz. Estas son similares a hojas y son de color verde. Su función es proteger y sostener los pétalos de la flor cuando aún es un capullo. La corola es la parte compuesta por los coloridos y llamativos pétalos, con el fin de atraer a los animales polinizadores. La corola le da forma a la flor y se genera después de los sépalos. Luego nos encontramos con el pistilo, que es este de acá, que son las unidades del órgano femenino de la flor, que contienen el pistilo, el estilo, el estigma y ovarios. El gineceo es el aparato reproductor femenino de la flor. Produce los óvulos que contienen los gametos femeninos. El gineceo está compuesto por los siguientes elementos. Está el estilo, que es este de acá, que es una estructura cilíndrica y tubular que sirve para guardar y conducir el polen. Luego nos encontramos con el estigma, que es esta estructura de acá, que es la parte superior del pistilo, y su función es elaborar el néctar pegajoso necesario para el polen. Y por último, nos encontramos con el ovario, que acá se ve más claramente, que parece como una bolsita. Esta se ubica en la zona inferior del pistilo, formado por una o más hojas carpelares. Esta contiene los óvulos que serán fecundados por el polen masculino. Entonces estas bolitas que encontramos acá son los óvulos que se encuentran dentro del ovario. Luego seguimos con los gametos masculinos, que son los androceos, que se componen por las siguientes estructuras. Está el estambre, que es esto de aquí, que es el órgano masculino que se desarrolla en las flores y allí es donde se produce el polen. Esta se compone de una antena, que es la parte terminal del estambre de la flor. Allí es el lugar donde se da la producción del polen. Entonces, acá podemos ver esta estructura amarilla, es la antena, y adentro vemos como una bolsita. A esta se le denomina teca, que es como la bolsita en donde se guardan como tal los granos de polen. Y por último nos encontramos con el filamento, que es la parte que sostiene a la antena, y asimismo es la parte estéril del estambre. Esta puede variar de tamaño y forma según el tipo de flor. Y por último, la flor se compone de pétalos. Los pétalos varían según el tipo de flor y sus colores también varían, los cuales son, su función es atraer a los animales polinizadores. Bueno, ahora vamos a hablar de la reproducción. Las angiospermas dicotiledóneas pueden reproducirse tanto de forma sexual como de forma asexual gracias a las flores, pero en la mayoría de los casos suelen usar la reproducción sexual. Para conocer los procesos reproductivos de esta clase de plantas, debemos hablar sobre las diferentes fases por las que pasan hasta conseguir crear un nuevo ser. Bueno, acá nos encontramos con un esquema que ayudará a entender con mayor facilidad la reproducción de las angiospermas dicotiledóneas. Entonces, este esquema es, por decirlo así, como un ciclo de vida. Entonces, nos encontramos con que primero la semilla germina para poderse convertir en una planta.
Luego se da el crecimiento de la planta, que ya es cuando le empiezan a salir raíces y las hojas. Y luego se da la floración, pues cuando se da la primera fase de la reproducción sexual, porque allí es cuando se empieza la producción del polen. Los granos de polen son las células sexuales masculinas de este tipo de plantas, las cuales se crean en las antenas, la zona más alta de los estambres. Luego de esto, ya sigue la fase de polinización, que es el proceso por el cual los granos de polen se transportan hasta el pistilo de otra flor. La polinización puede ser de dos tipos, dependiendo de si la realiza el viento o un insecto. La polinización por viento es el proceso por el cual el viento toma el polen que sobra y lo lleva a otra flor. Suelen utilizarlo en flores muy pequeñas. La polinización por insectos es aquella donde los insectos se alimentan del polen de las flores, pero se quedan algunos restos que son transportados a otras flores. Este tipo de polinización sucede en flores que son más bellas. Luego del proceso de polinización nos encontramos con la fecundación, que es cuando los granos de polen o células masculinas son transportadas hasta el pistilo de otra flor, que es la parte femenina de la flor. Es en el pistilo donde se fecunda el óvulo de la planta. Entonces acá podemos ver el pistilo, acá podemos ver los óvulos de la planta y por acá va a ingresar el polen para fecundar a los óvulos. Luego de esta fase sigue la formación del fruto, que este proceso es llamado fructificación, porque tras la fecundación la planta sufre una serie de cambios. El óvulo se transforma en una semilla, en cuyo interior está el embrión, y el ovario se transforma en un fruto. Y luego de darse la fructificación, pasamos a el proceso de la germinación de nuevo, o sea, volvemos a la primera fase. La semilla y el fruto evolucionan. Entonces la semilla cae al suelo y allí se puede llegar a crear una nueva planta si las condiciones son lo suficientemente buenas. En la reproducción asexual, las plantas hijas son idénticas a las madres, ya que no existe intercambio genético. Por ejemplo, por medio de estolones, que son tejidos vegetales, y rizomas, que son como fragmentos de la raíz. Bueno, los medios de la reproducción sexual en las angiospermas dicotiledóneas. Entonces, hay plantas que son polinizadas por insectos. Estas plantas suelen tener un olor muy fuerte. Los insectos poseen un olfato muy desarrollado y es por eso que las flores producen mucho olor, aunque necesariamente no agradable. Por ejemplo, las flores que son polinizadas por moscas a menudo no tienen buen olor, tienen olor como a carne podrida. Luego nos encontramos con plantas que son polinizadas por aves. Usualmente estas no tienen olor, pues las aves ven bien en este rango del espectro y no suelen tener el olfato bien desarrollado, lo que es el caso del colibrí. Acá lo podemos ver. Hay otras plantas que son polinizadas por murciélagos. Estos animales son importantes polinizadores en los trópicos. Ellos salen a buscar alimento de noche y pues estos no ven muy bien. Por lo tanto, las flores polinizadas por murciélagos no son muy coloreadas, sino que son de colores blancos o cremas. Y tienen un olor fuerte y atrayente, como a fruta fermentada. Por último, vamos a hablar de la importancia de las angiospermas dicotiledóneas. Entonces, estas habitan en toda clase de ambientes. Por lo tanto, benefician a muchas especies debido a las condiciones que estas presentan. Luego nos encontramos con que estos proveen alimento y albergue a los organismos que viven en estos hábitats. Por ejemplo, acá en esta imagen nos encontramos a un grupo de animales que se están como descansando del sol, y también este árbol podría servir de hábitat de casita para las ardillas o para las aves.
Ellas proveen también la mayoría de nuestros alimentos y muchos de los materiales que usamos en nuestra casa. Entonces, la madera de los árboles es muy usada pues como para usos industriales y también muchos de los alimentos que consumimos vienen de las angiospermas dicotiledóneas, por ejemplo, lo que es el tomate, lo que es la manzana, lo que es el maíz y lo que es, por ejemplo, las arvejas. Muy bien, chicos, ahora, luego de haber visualizado el video, ya podemos reconocer o podemos tener una idea de lo que son angiospermas y las dicotiledóneas. También podemos diferenciar de lo que es angiospermas y gimnospermas. Pero en este caso vamos a darle respuestas a unas preguntas de la página 9. Quiero que vayas a tu compendio y marques lo siguiente. Fíjate, acá en la primera pregunta de la página 9 dice lo siguiente. Es propio de monocotiledonia, polen tricolpado, flores en verticilos tetrámeros o pentámeros, polen monocolpado, formas de desarrollo iniciales arbóreas, presencia de cambio. Bien, acá lo que es propio del monocotiledonia, ellas tienen polen tricolpado y tienen polen monocolpado también, pero sus flores son en verticilios tetrámeros o pentámeros. Me vas a marcar la opción B, acá. Es propio del monocotiledonia, flores en verticilos tetrámeros o pentámeros. Opción B. Y avanzas a la siguiente pregunta. No es propio de angiospermas. Estambres con dos grupos de sacos polínicos, doble fecundación y endospermas triploide. Estambres con muchos grupos de sacos polínicos. Y la otra es gametofito masculino tricelular, gametofito femenino octocelular. Me vas a marcar la opción E, gametofito femenino octocelular. Eso no es propio de las angiospermas. Y avanzas a la siguiente. Acá dice lo siguiente. No es propio en general de las angiospermas. Flores hermafroditas, polinización por zoogamia, flores unisexuales de distribución dioica, gran plasticidad de cuerpo vegetativo, granos de polen con cemento polínico. Acá me vas a marcar la opción C, flores unisexuales de distribución dioica. Eso no es propio en general de las angiospermas. Perdón, y avanzamos con la siguiente. Es propio de monocotiledonia, raíz axomorfa o aloricia, ausencia de cambio, hojas pecioladas y a menudo estipuladas, presencia de cambio, ausencia de cambio otra vez. Bien, acá lo que es propio de las monocotiledonias es la opción C. Perdón, es la opción D, ausencia de cambio. ¿Ok? Vas a marcar la opción B, ausencia de cambio. Opción B. Bien, sé que hay dos veces ausencia de cambio, pero marcas la B. No me vayas a marcar la E. La E también, pero eso fue un error de imprenta que huele. Marcas la B. Y avanzas a la siguiente. La número 5 dice así. Es propio de monocotiledonias, polen tricolpado, flores con verticilios tetrámeros o pentámeros, formas de desarrollo iniciales arbóreas, flores en verticilios trímeros, presencia de un cambio. Me vas a marcar la opción B, flores en verticilios tetrámeros o pentámeros. ¿Ok? Opción B. Y avanzas a la siguiente. Dice así. No aparecen en dicotiledonias. Polen tricolpado. Formas de desarrollo iniciales arbóreas. Ausencia de crecimiento secundario en grosor. Flores en verticilios tetrámeros o pentámeros. Presencia de un cambio. Acá me vas a marcar la opción D. Flores en verticilios tetrámeros o pentámeros. La opción D. ¿Ok? Y avanzas a la siguiente.
El frijol y el haba pertenecen a la familia de solanáceas, compuestas, leguminosas, cucurbitáceas, umbelíferas. Me vas a marcar la opción C, leguminosas, ¿ok? Y avanzas a la siguiente pregunta. Es la familia con muchas plantas aromáticas, leguminosas, cucurbitáceas, rosáceas, labiadas o malváceas. Acá me vas a marcar la opción D, labiadas, opción D, ¿ok? Y avanzas a la siguiente. La flora en las plantas nos ayuda a identificar reino, familia, clase. Solo hay B, A, B y C. Ok, me vas a marcar la opción B, familia, opción B. Y avanzas a la siguiente. Los haces conductores se encuentran en anillos y tienen raíces típicas o pivotantes. Angiospermas, dicotiledonias, monocotiledonias, A y C, B y C. Acá, la que cuenta con eso es la dicotiledonia. Me vas a marcar la opción B, dicotiledonias, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta acá. De actividad, te voy a dejar la página 8, la actividad número 1, donde tienes que dibujar. Dice dibuja o pega, pero no, vas a dibujar solamente. Me vas a dibujar una planta dicotiledonia y vas a colocar a un costado las características que diferencian de las dicotiledonias con las monocotiledonias. Eso es lo que me vas a hacer allí. Esa es la actividad, ¿ok? Recuerda, dibujas una planta que sea dicotiledonia y dibujas y le colocas a un lado las características que diferencian las plantas monocotiledonias pero con las dicotiledonias. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas dos? Bien. Ok, chicos. Eso me lo envías en el transcurso de la semana. Bien. Yo estaré esperando por esa tarea. Bueno, chicos, te deseo un feliz día. Hasta luego.